¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida, donde esta semana vamos a empezar a estudiar la carta a los Colosenses. Es decir, vamos a empezar un estudio nuevo. La semana pasada acabamos con la carta a los Filipenses. Le recomiendo a todas las personas que quieren seguir creciendo en la fe y que quieren seguir aprendiendo un poquito más de la Biblia, versículo por versículo. Le recomiendo ir a los demás estudios que tenemos y ver el de Filipenses, sobre todo el capítulo 4 de Filipenses. Está muy padre porque nos enseña, el Espíritu Santo nos revela y nos enseña que el gozo de Dios es nuestra fortaleza en cualquier situación que estemos enfrentando, pero siempre y cuando nosotros estemos en Cristo y haciendo las obras de Cristo. Es decir, hay muchas personas que se dicen ser cristianos y dicen, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y piensan que con una varita mágica Dios les va a dar la fortaleza. Y no es así. Dios le da la fortaleza a aquellos que han puesto su fe y esperanza en Él. Y por eso, porque somos conocidos por Él y nosotros somos que estamos conociéndolo a Él, podemos gozarnos en que nuestro Dios no nos va a fallar. Amén. Pues se les recomiendo, vayan para allá. Hoy vamos a empezar el capítulo 1 de Colosenses. Y déjenme darle rápido un preámbulo, pero antes de empezar vamos a orar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar y poner en práctica tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo que nos guíe, nos revele esta bendita palabra y nos enseñe a conocer más la voluntad de Dios, tu voluntad, Padre, para poder vivir nuestra vida con excelencia para ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una carta un poco peculiar de las que Pablo escribió. ¿Por qué? Porque se cree que la iglesia colosenses o Colosas, la iglesia de Colosas, se cree que es la única iglesia que Pablo no visitó o que Pablo no plantó o que Pablo no conoció físicamente a las personas. Es decir, Colosenses es una iglesia que fue fundada por alguien al que Pablo le predicó. Y ese alguien se conoce más como Epafrodito, que ahorita vamos a ver, ¿ok? Pero tampoco se tiene a ciencia cierta que haya sido Epafrodito, Epafras, perdón, yo Epafrodito, perdóname. Epafras, el que haya, eh, dame un segundo, el que haya fundado la iglesia, ¿ok? Pero bueno, aquí lo que nosotros tenemos que entender es que Pablo era una eminencia tan grande en esos años que Epafras, sí, ¿verdad? Dije Epafras, es que me confundí con Epafrodito, lo estaba pensando y te lo estaba meditando, discúlpame. Epafras, sí, Epafras. Pablo, aquí lo importante es que entender que Pablo era conocido por una eminencia muy grande en Asia Menor, en lo que se le conocía como el mundo de los romanos, que era el mundo romano, pues desde Italia hasta la parte del Medio Oriente, donde tenían conquistada, eh, digámoslo, los romanos, su imperio, ¿ok? Entonces Pablo, dentro de la parte de Asia Menor, que es donde está Colosenses, que ahí en Colosenses es la actual Turquía el día de hoy, ¿ok? Entonces, donde está Turquía ahorita, ahí estamos hablando de esta iglesia Colosenses, ¿ok? Pablo, se cree que Pablo no fue a Colosenses porque nunca lo menciona en sus viajes misioneros, es decir, tú lees el libro de Hechos y nunca lo menciona. Pero Pablo sí estuvo yendo muchas veces a Efesio o Efeso, ¿ok? Ahí estuvo en Efeso predicando la palabra. Se cree que Epafras era una persona que se convirtió y muchas otras personas que habían ido de otras regiones cercas como la iglesia de la Odisea y la iglesia de Colosenses, las personas antes de ser iglesia, más bien eran personas que vivían ahí y se fueron a Efeso, escucharon a Pablo y de ahí se trajeron el evangelio para la Odisea y se lo trajeron para Colosas. Hay que recordar también, ¿se acuerdan de la carta de Filemón? Bueno, hay que recordar que Filemón era de Colosas. Es decir, aunque Pablo no fue a Colosas, o bueno, se cree que Pablo no fue a Colosas, que él nunca fundó esa iglesia y que él nunca estuvo físicamente con los discípulos de allá.
o con los miembros de la iglesia, él conoció a varias personas como Epafras y como Filemón. Cuando tú lees la carta de Filemón, te vas a dar cuenta que él es de Colosas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque no sea la iglesia de Pablo, Pablo les tenía mucho amor. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Pablo les tenía mucho amor. Eso es algo que tenemos que aprender como cristianos, que aunque yo no sea parte de una iglesia, es mi responsabilidad amar al cuerpo de Cristo Jesús. No me quiero adelantar, pero bueno. Entonces, esta carta se escribió más o menos entre el año 60 y 64 después de Cristo, es decir, más o menos por esas fechas, más exactos, los más exactos piensan que fue entre los 60 y 62 después de Cristo, otros piensan que fue en el periodo entre 60 y 64, o sea, un poquito más grande, 2 años más, pero bueno, ¿ok? La ciudad de Colosos era una ciudad importante en ese tiempo, pero que venía a decadencia su importancia. Es decir, fue antes de que Pablo llegara en tiempos, ¿qué te puedo decir? Tal vez unos 100 años atrás, antes de que Pablo fuera, la ciudad era muy importante. Pero ya en los tiempos de que Pablo fue a llevar perdón, que estamos hablando que escribió la carta, la ciudad ya venía en una decadencia muy grande. Es decir, estaba dejando de ser una ciudad importante. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Pablo, si él no fundó esta iglesia y no conocía a los miembros de la iglesia, solamente conocía a Epafras, a Filemón y a uno que otro por ahí, cómo los conoció? Bueno, se cree que estos hombres viajaban a ver a Pablo cuando él estaba preso en Roma, ¿ok? ¿Por qué se cree? Porque menciona a Epafras que fue a visitarlo, ¿ok? Y luego, ¿se acuerdan la carta de Filemón? La carta de Filemón está escrita desde la cárcel para Filemón, ¿ok? Bueno, entonces déjame decirte una cosa. ¿Para qué Pablo escribió esta carta? Bueno, había un pleito muy grande. Bueno, se estaba creando una creencia dentro de la iglesia de Colosas de que habían llegado otra vez falsos maestros que se estaban metiendo en el cristianismo con creencias, eh, digámoslo, arrastrándolos otra vez al judaísmo y un poquito de misticismo y un poquito de especulación oriental y un tipo de filosofía tipo una herejía. ¿Qué quiere decir eso? Ok, imagínate que, imagínate que en ese entonces, como hemos leído en la carta de Gálatas que ya leímos y la carta de Filipenses, acuérdate que Pablo en la carta de Gálatas y en la carta de Filipenses les advierte a las dos iglesias a no volver al judaísmo, que había muchos judíos que se decían que eran cristianos, que estaban convenciendo a los judíos que se habían vuelto cristianos a volverse a judaizar y guardar toda la ley. ¿Ok? Bueno, esa es una parte. Pero aquí en Colosas no se explica muy bien que las personas eran 100% tratando de judaizar a los gentiles que se habían convertido. En este caso, a diferencia de Gálatas y Filipenses, Colosenses era una iglesia que estaba más repleta de gente gentil, es decir, que no venía del judaísmo, a diferencia de Gálatas y Filipenses, que sí venían del judaísmo. ¿Cuál es la diferencia? Pues como ellos vienen del judaísmo, entonces ellos conocen el judaísmo, ¿ok? Estos gentiles que están en Colosenses no vienen del judaísmo, entonces no conocen mucho del judaísmo. Entonces, a los judíos que andaban, que decían que eran cristianos y que habían ido a Gálatas y que habían ido a Galacia y a Filipenses y que habían ido ahí para volver a judaizar a los judíos, no les interesaba ir a Colosenses. ¿Por qué no les interesaba? Porque ellos no eran judíos, la mayoría de ellos, ¿ok? Entonces, estas personas que Pablo dice que está llegando una enseñanza que le dicen a Pablo, oye Pablo, tenemos un problema en Colosas y en Colosas están llegando unas personas que nos están trayendo una mezcolanza de una religión diferente y rara. ¿Y cómo está eso? Cuando se lo empiezan a explicar, Epafras se lo empieza a explicar a Pablo, Pablo entiende que estas personas tenían una mezcolanza de cierto judaísmo, es decir, agarraban doctrinas judías
pero también agarraban algo de misticismo, también agarraban algo de filosofías huecas y también había algo ahí de otras religiones oscuras y otro tipo de cosas por ahí. Hoy en día se le puede conocer como algo como la nueva era, la religión. ¿Sí conoces la nueva era? Bueno, la nueva era hoy en día es una religión que agarra corrientes de aquí, corrientes de acá, filosofías de aquí, filosofías de acá, y ponen en una licuadora un poco por decirte así, pone 10 gramos de cristianismo, 20 de catolicismo, 30 de brujería, 10 otros 10 gramos de judaísmo, y entonces lo mezclan y sale una religión. Bueno, ese es el judaísmo, perdón, eso es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Cómo Pablo supo esto sin Pablo haber visitado la iglesia? Epafras fue y le dijo, Pablo, estamos pasando, la iglesia de Colosenses está pasando por un problema muy grande. Yo les estoy enseñando la sana doctrina, dice Epafras, pero se está metiendo una corriente que las personas están empezando a pensar diferente, y eso tiene que ver con unos falsos maestros que están llegando aquí a, a Colosas. Entonces, Pablo dice, Pablo dice, este, Pablo dice, ok, y déjame les ayudo. Para que Epafras haya ido con Pablo, sabiendo que al regresar con una carta de Pablo, la iglesia colosenses hubiera tomado la autoridad de Pablo como una figura importante, porque acuérdense que les dije que nunca habían visto a Pablo la mayoría de ellos, pero sí lo conocían. Pablo era muy famoso en esa época. ¿Por qué? Porque decían que el que antes perseguía al cristianismo ahora se volvió parte del cristianismo. Entonces, Pablo lo llegaron a conocer porque Pablo andaba de intenso en todos lados, de la buena manera intenso, predicando la palabra de Cristo, llevando el evangelio de Cristo. Y los que antes decían, antes mataba a cristianos, ahora se ha convertido el cristianismo y ahora les predica las buenas nuevas a las personas. Entonces, la gente de Colosas o los miembros de la iglesia colosenses, aunque no conocían a Pablo físicamente, sabían de la autoridad que Dios le había dado a Pablo. ¿Ok? Entonces Pablo tenía una autoridad. Por eso Epafras fue y le llevó los problemas que había en la iglesia de Colosenses, y Pablo escribe esta carta. ¿Cuáles son los dos propósitos de esta carta? Son bien sencillos. Solamente tiene dos propósitos esta carta. Uno es exhortar y enseñar. Es decir, esta carta perdón, escrita para exhortarnos a ti y a mí en Cristo. Segundo, está escrita de una forma de enseñanza. ¿Enseñanza en qué? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en un ratito. Pablo quiere hacer notoria dos cosas en esta carta. Quiere decirles a la gente que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Cristo es el Señor y que Cristo es Dios. ¿Ok? Eso es lo que le quiere decir a Pablo. Esta carta de Colosenses es muy parecida a la de Efesios. ¿Ok? En Efesios, cuando usted lea en el capítulo 1, que después de leer Colosenses, nosotros acabar el estudio de Colosenses, vamos a empezar con la carta de Efesios. Bueno, la carta de Efesios, cuando tú la lees del versículo 15 al versículo 23, nos dice algo que también vamos a ver aquí en el primer capítulo. Es muy, muy similar, ¿ok? Pero en Efesios, Pablo les habla a la gente diciéndoles que la iglesia es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y en Colosenses, Pablo se enfoca en decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí me explico? En Efesios él menciona que nosotros, la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo Jesús y que Cristo es la cabeza. Aquí menciona que Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo. Es decir, hace más énfasis en el señorío de Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto? Sencillo, porque estos falsos maestros que se estaban introduciendo, arrastrando a los colosenses a creer otras filosofías y otras cosas huecas, le estaban quitando la deidad
y el señorío de Cristo Jesús. Es decir, ellos decían que Cristo no es el Señor y ellos decían que Cristo no era Dios y que Cristo no era el centro de todo, aunque ellos decían creer en Jesucristo. Es decir, estos falsos maestros decían creer en Jesucristo y decían adorar a Jesucristo, pero a la misma vez ellos negaban que Cristo fuera el Señor o fuera Dios o el Salvador. Tú dices, pero ¿cómo eso puede ser posible? Sencillo. Ve, date cuenta hoy, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen en Cristo, pero no creen en Jesucristo como su Señor, sino ni como Dios. Creen que es un ángel. Los de la iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia? Los mormones. Ve, los mormones son exactamente igual. Y hay otras herejías por ahí que son exactamente igual, que creen en Jesucristo, pero no creen como Señor y Dios. Ahora déjame decirte otra cosa. Yo he conocido muchas personas que confiesan a Cristo Jesús como su Señor y como su Dios, pero verdaderamente, con sus vidas no lo demuestran. No nos vayamos tan lejos, ¿verdad? Dentro de nuestra propia iglesia cristiana tenemos personas que dicen conocer a Cristo y que ellos saben que Cristo es el Señor y es Dios, pero no lo reflejan con sus vidas, ¿cierto? Bueno, ¿ok? Entonces, déjame decirte aquí rapidísimamente. Esta carta que vamos a leer se divide en 6 partes, por lo cual voy a tratar de hacer las 6 partes y si no, yo creo que vamos a hacer unas 5 partes, dependiendo cómo vayamos avanzando, ¿ok? Hoy vamos a ver la primera parte, que es del capítulo 1, versículo 1 al 14, que solamente es un saludo y una acción de gracias. Pablo saluda a la iglesia de Colosas y les dice, hola, ¿cómo están? Yo oro por ustedes, etcétera, etcétera. Y da una acción de gracias a Dios por la vida de los colosos, ¿ok? Después, el segundo tema, perdón, la segunda parte del bosquejo está dividido en que Pablo habla acerca de la gloria y la supremacía de Cristo. Es decir, Pablo hace énfasis en uno de los problemas diciendo que Cristo es el Señor y que Cristo es Dios, ¿ok? Y es la cabeza de la iglesia. Después, la tercera parte tiene que ver con la preocupación de Pablo por la iglesia. Pablo da una preocupación hacia la iglesia donde Pablo los exhorta a la iglesia a que sean parte de la iglesia y a que vivan como Dios manda, ¿ok? Después, la parte cuarta del bosquejo que tengo aquí, Pablo habla acerca de doctrina y de nuestra vida en Cristo. Es decir, les enseña a los de Colosas doctrina acerca de la palabra de Dios basada en el nuevo evangelio, pero también les enseña cómo debemos relacionarnos humanamente con las personas estando en Cristo. Es decir, Pablo hace un tema ahí de los esclavos y hace un tema también de los siervos, es decir, el que tiene esclavos no trate a los esclavos como esclavos y los que son esclavos de un señor que es cristiano, no traten de abusar de él por ser hermano de ustedes. ¿Ok? Ok, perfecto. Pues bueno, entonces, eh, vamos al capítulo 1, ya que les comenté un poquito el preámbulo, que les comenté un poquito de contexto, que les comenté un poquito de historia también, donde hablamos de que era una ciudad que era muy importante, pero en los tiempos de Pablo venía decadencia. Eh, Eso explica tal vez por qué Pablo no fue a Colosos, no porque, perdón, eso explica por qué tal vez Pablo no fue a Colosas, porque tal vez las rutas eran complicadas para ir al no ser una ciudad importante, ¿ok? O al no ver tanta gente como en los casos de Efesio, en los de Gálatas y todo ese tipo, ¿ok? Vamos al capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿ok? Quiero que entiendas que Pablo se está presentando y está diciendo, Pablo, yo no soy ningún hijo de vecina, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Fíjate que Pablo no menciona en otras cartas como dice, eh, por ejemplo, en la carta a Filipenses él mencionó, también menciona siervos de Jesucristo y en Efesios él menciona, Pablo
apóstol de Jesucristo. Entonces, en la carta de Gálatas, también, fíjate lo que Pablo dice, Pablo, apóstol, no de hombre, sino por Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo Pablo se refería en Gálatas a que era siervo de Jesucristo? Después se refiere en Efesios, apóstol de Jesucristo. Después se refiere en Filipenses como siervo de Jesucristo. Y ahorita en Colosenses se refiere como apóstol de Jesucristo. Es decir, Pablo se presenta como una persona que tiene un propósito y una misión. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra significa un enviado autorizado de Dios. Eso es, cuando alguien te pregunte qué es un apóstol, no es el apóstol que tú ves en la televisión y que dices, yo soy apóstol. No, la mayoría de esos apóstoles que salen en las televisiones, la mayoría son falsos apóstoles. El verdadero apóstol es un enviado con misiones específicas de Dios para hacer ministerios. Lo puedes ver en la vida de Pablo, ¿cierto? Y lo puedes ver en la vida de todos los apóstoles. Jesucristo los envió y les dijo, vayan por el mundo y hagan ministerios. Es decir, Pablo fundó quién sabe cuántas iglesias y Pablo anduvo para arriba y para abajo visitando las iglesias, enseñándoles, regañándoles, exhortándolos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Bueno, un verdadero apóstol no es el que está sentado solamente en la iglesia y mandando a la gente. El verdadero apóstol significa enviado con autoridad de Dios, ¿ok? Para establecer ministerios. Eso es un apóstol. Entonces Pablo lo que está diciendo es, Pablo, apóstol, es decir, eh, Cristo me ungió y me dio la autoridad para ser enviado. Fíjate lo que dice ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Estaba viendo aquí entre mis apuntes, me estaba notando algo que me estaba, a ver, déjame ver si lo tengo aquí anotado. La palabra, fíjate, la palabra, ay, déjame ver, aquí está. La palabra Cristo se menciona 39 veces en esta carta, ¿ok? Y en Cristo, o sea, estar en Cristo se menciona 13 veces. Pablo hace énfasis acerca de que Jesús es el Señor y nosotros estamos dentro de ese Señor, de él, el Rey de Reyes. Fíjate lo que dice ahí el versículo 2. A los santos, ¿qué significa los santos? Toda la iglesia de Cristo Jesús que está ahorita viva, somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque estamos siendo santificados. La persona que ya murió y se fue al cielo, esa persona ya fue santificada y está con Dios, ¿ok? Los santos habla de los que estamos aquí en la tierra. Nosotros somos santos porque estamos en el proceso de la santificación. Es decir, se refiere a los de Colosas como santos, no como un punto en el que ya hayan llegado a ser completamente santos, sino que están siendo santificados y lavados con la sangre de Cristo y la palabra de Dios, en la cual el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros para irnos purificando. ¿Ok? Entonces, por eso dice a los santos, fíjate lo que dice, a los santos y fieles hermanos. Y fieles hermanos. Es importante nuestra fidelidad a Dios. Sin fidelidad a Dios, no somos santos. Sin fidelidad a Dios, no somos cristianos. Es imposible que un cristiano que diga ser cristiano verdadero y no sea fiel, es imposible que lo sea. Es decir, una persona que verdaderamente es cristiano se reconoce por su fidelidad a Dios. Fíjate lo que dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Qué está diciendo ahí en Cristo? Esta es una revelación tan hermosa que tú y yo debemos de agarrar. Estamos en Cristo. Ahí es donde están las riquezas que tú y yo tenemos en Cristo. Ahí es donde está la vida en Cristo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos dentro de Cristo. A los santos y fieles hermanos. Nuestra santidad está en Cristo. Nuestra fidelidad se basa en Cristo. Fíjate lo que voy a volver a leer el versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, ¿ok? Aquí está haciendo referencia a la iglesia de Colosas, ¿ok? Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que aquí otra vez vuelvo a mencionar Jesucristo. En el versículo 1 mencionó Jesucristo y en el versículo 2 mencionó Jesucristo. Te comenté que la palabra Jesucristo o Cristo aparece
39 veces en esta carta. Que ya lo haya mencionado 2 veces en los primeros 2 versículos, se está Pablo tratando de poner rápidamente su caso, donde le está diciendo que Jesucristo es Dios. Acuérdense, la palabra Jesucristo es Jesús es el Salvador y Cristo es el ungido o el enviado por Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo ahí al decir Jesucristo? En 2 versículos diciendo Jesucristo, Jesucristo, Él está dejando clara la deidad, el señorío y la autoridad de nuestro Jesús. ¿Ok? Versículo 3. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, Pablo nunca había ido a esta iglesia de Colosas. No conocía tal vez a la mayoría de los hermanos, conocía tal vez a unos cuantos, pero no a todos. ¿Ok? Y dice siempre orando por vosotros. No dice de vez en cuando. Te voy a hacer una pregunta rápida. En tu vida de oración, ¿tú estás orando por otras iglesias? Sí, tal vez puedes decir, sí, Adrián, sí estoy orando por otras iglesias. Ahora aquí viene el reto de Pablo. ¿Y estás orando siempre o estás orando de vez en cuando te acuerdas? Ahora, es fácil orar por otras iglesias cuando el pastor es mi amigo, cuando tengo un amigo que está ahí, cuando siento un afecto y un cariño de esa iglesia porque tal vez una vez fui. Pero aquí Pablo está diciendo, siempre orando por vosotros. Ahora tenemos aquí un punto para que la próxima vez que tú y yo nos sentemos a orar con Dios, podamos orar por las iglesias que conocemos y por las iglesias que están cerca de nosotros. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que tienen iglesias, pero también hay que orar por otras iglesias que tal vez no conocemos aún. Es importante orar por otras iglesias, específicamente y digámoslo así, globalmente. ¿Ok? ¿Qué significa global? Por las iglesias de Monterrey, ¿verdad? Pero tal vez en Monterrey, pues aquí ahorita está la hermana Alma, la pastora, sí, aquí está la pastora Alma Judith. Entonces, oramos por su iglesia, he orado por otras iglesias, otros amigos. Pero fíjate lo que Pablo dice. Dice, siempre, siempre, la palabra siempre me sorprende, porque Pablo está diciendo que todos los días oraba por la iglesia colosenses, iglesia a la que Pablo no fundó e iglesia a la que Pablo no conoció. ¿Te das cuenta? Yo tengo muchos amigos que dicen, es que eh, yo nomás oro por las iglesias que conozco o amigos que yo conozco. Hay que empezar a orar por todas las personas y hermanos en Cristo Jesús en otras iglesias. Tómate un tiempo. Fíjate lo que dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Llevamos 3 versículos y ya mencionó en el versículo 1 Jesucristo, en el versículo 2 Jesucristo y en el tercer versículo Jesucristo. Pablo está dejando bien claro una cosa en los primeros 3 versículos. Está diciéndole a los de Colosas que Jesucristo es el Señor, el enviado de Dios, el que Dios le dio toda la autoridad. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí hay 2 cosas bien importantes que hay que recalcar. Pablo dice, habiendo oído. ¿Por qué Pablo dice habiendo oído? Porque fue Epafras platicándole a Pablo, no solamente de las cosas malas que había en la iglesia, es decir, esta carta se enfoca más en enseñar y exhortar para que los cristianos de la iglesia de Colosenses no hagan caso a las falsas doctrinas herejes que se estaban metiendo, ¿ok? Para eso fue escrita esta carta. Pero en este versículo 4 nos da, digámoslo, una pepita de oro,
donde nos permite ver el brillo de la iglesia Colosenses, aunque no es el objetivo de la carta resaltar las cosas buenas de la iglesia. Pablo está diciendo que él ha escuchado por Epafras que esta iglesia camina en fe y ama a los santos. Esto quiero que entiendas que es clave. La fe no puede obrar sin amor. La Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 5, versículo Gálatas capítulo 5, está en Efesios. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, porque ni la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Es decir, la fe obra por el amor. Y aquí Pablo está diciendo que esta iglesia de Colosenses es una iglesia ejemplar, igual que la de Tesalonicenses. Te recomiendo leer la carta primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Te vas a dar cuenta que la palabra fe y amor abunda en toda la carta. Son las únicas tres iglesias donde menciona muy fuerte, más bien menciona fe y amor, ¿ok? Pero en Corintios, acuérdate que nos enseña Pablo, hay tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante, el amor. Es decir, nosotros no podemos separar la fe del amor y el amor de la fe, porque si yo separo el amor de la fe no funciona, porque la fe obra por el amor. Pero si yo tengo amor y no tengo fe para creer en ese amor que Dios me ha dado para transmitir, no llevo a ningún lado. ¿Estás entendiendo? Ok. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, es decir, ellos tenían una fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa tener fe en Cristo Jesús? Fe significa creer, confiar y obedecer. Es decir, ellos creían que lo que Jesucristo habían escuchado de Jesucristo y les habían enseñado era verdad. Por eso Pablo le está reafirmando, habiendo oído de vuestra fe, o sea, ustedes están arraigados en la verdad, vaya la redundancia, que es verdadera de Cristo. Y segundo, se comprueba que ustedes están en Cristo porque caminan en el amor. ¿Cómo sé que caminan en el amor? Porque aman a todos los santos. Es decir, los han ayudado los santos en sus necesidades. Cuando viene una persona, un santo, otro hermano de otra iglesia, ustedes lo cuidaban, lo arropan, le dan hospedaje, etcétera, etcétera. Y ustedes se preocupan por las necesidades de Epafras, que Epafras también era como un misionero o una persona que andaba predicando el evangelio. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas que esa fe que es verdadera en Cristo Jesús se refleja en el amor. Acuérdate que Jesucristo les dijo a sus discípulos, en esto sabrá todo el mundo que son mis discípulos, en que os amáis unos a otros, ¿cierto? Bueno, eso es lo que Pablo le está diciendo ahí. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, Pablo les está recordando algo. Habiendo oído tiempo pasado, Pablo está diciendo, habiendo oído. Es decir, Pablo le está diciendo, a ustedes ya se les ha expuesto. Perdón, me equivoqué. En versículo 5. A causa de la esperanza que os está recordando en los cielos, de la cual ya habéis oído. Ahí es donde está el tiempo pasado. Por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, Pablo está diciendo aquí dos cosas. Ya habían escuchado ustedes el Evangelio y ustedes ya habían creído y habían puesto su esperanza en Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, es el ungido de Dios y es aquel que Dios prometió enviar para salvar al mundo. Eso significa Cristo. Ahora con Jesús, Jesús el Cristo, el Salvador, ¿verdad? El Salvador enviado por Dios. ¿Ok? Bueno, entonces Pablo lo que le está diciendo ahí, en esa esperanza que ya habían oído y que habían creído porque se les predicó el evangelio, que es verdad. ¿Ok? Pablo aquí está diciendo que que los colosenses conocían el evangelio verdadero, no como otras iglesias que traían un evangelio diferente. Acuérdense que Pablo dice en Corintios y en otras partes donde les exhorta a la iglesia a no escuchar otro evangelio diferente que ese no es de Cristo. Si el evangelio no tiene a Cristo como Señor y como Salvador y como Dios, entonces no es el evangelio verdadero. Y eso es lo que Pablo les está diciendo aquí.
Es decir, si tú un día vas a una iglesia y en esa iglesia no exaltan a Cristo Jesús, si en esa iglesia no son cristocéntricos, si en esa iglesia se enfocan más en otras cosas, menos en exaltar a Jesús, lo más probable es que esa iglesia tenga una errónea teología acerca de Cristo Jesús. Cuando, mira, tú puedes ir a una iglesia y te pueden dar un mensaje motivacional de que Dios va a cambiar tu vida, Dios va a obrarte en tu situación y todo. Pueden llegar, levantar manos santas, cantarle a Dios. Vamos a imaginar esto. Vamos a imaginar que tú llegues a una iglesia bien bonita, donde está todo oscuro, como esas iglesias que se utilizan ahorita, donde está la banca bien cómoda, con cojines, la banca, te traen tu cafecito, el aire acondicionado muy bien en un día caloroso, la alabanza está tremenda, empiezan a poner humo y empiezan a cantar y empiezan a cantarle canciones a Dios y el pastor dice dos, tres veces, Cristo vive, menciona la palabra, que gloria a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene la predicación y es un mensaje motivacional enfocado no en Cristo. Y termina la oración y luego le dicen, ¿quién quiere pasar al frente para que Dios obre en su situación? Y ahí van las personas. ¿Tú crees que eso es glorificar a Cristo como Señor? Por eso tienes que ir a una iglesia cristocéntrica. Y eso no es glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo es cuando tú vas a una iglesia y las canciones son enfocadas en Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el Rey de Reyes, cuán bello es Jesucristo. ¿Sí me explico? Eso es adorar a Dios con mi boca, alabar a Dios, perdón, con mi boca. Cuando yo lo vivo durante la semana, la palabra, porque soy nacido de nuevo, eso es adorar a Dios. Cuando yo vengo y canto delante de Dios, eso es alabar. Bueno, entonces, cuando una iglesia se enfoca en que alabes a Jesucristo diciendo que Él es el único Dios verdadero, eso es la verdadera alabanza. Ahora, cuando en la predicación que el pastor o el maestro, porque puede ser una exhortación, predicación o enseñanza, te enseña o te predica o te exhorta a ser igual a Cristo, a vivir la vida cristiana y te enseña los principios de la vida cristiana, no para ser exitoso, no para tener un mejor trabajo, no para tener un mejor matrimonio, no para esto, sino para tener una mejor relación con Jesús. Yo estoy conociendo a Cristo. Yo siempre se los he dicho. Si todos los cristianos nos enfocamos en conocer más de Jesús, nuestras vidas serían mejores, tendríamos mejores matrimonios, mejores trabajos, mejores esto que el otro. Con mejores trabajos no me refiero a un incremento salarial, aunque puede ser, me refiero a que seamos mejores personas en todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Lo más importante es que tú vayas a una iglesia cristocéntrica, donde se adore, se alabe, se predique y se hable y se enseñe y se exhorte a conocer más a Jesucristo y ser igual que Él. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Aquí, como se dice todo el mundo, no es a todo el mundo, es decir, no es desde México hasta China, no, está hablando del mundo romano que estaba gobernado en ese tiempo, que tenía sus límites. Por ejemplo, estaba desde Roma o desde Italia, más o menos hasta el Medio Oriente, ¿ok? Entonces, él está hablando de ese mundo, ¿ok? Entonces dice, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto. Fíjate bien, lleva fruto y crece también en vosotros. Una de las cosas más importantes cuando tú sabes que se está predicando la palabra de Dios en una iglesia, en un lugar, es porque la iglesia no regresa vacía. La palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que va y hace lo que Dios manda y regresa y trae fruto y produce al ciento por uno. La palabra de Dios siempre trae fruto. Y es lo que Pablo está diciendo ahí. Esta palabra se predica por todo el mundo y lleva fruto la palabra. Es decir, están saliendo como palomitas los cristianos en todas partes. Crece también en vosotros. Está diciendo, esta misma palabra que crece como palomita en Gálatas, en Efesios, en Jerusalén, en Roma, también aquí en Colosenses, en Colosas, está creciendo la palabra de Dios y están dando frutos también aquí.
Es decir, Pablo está diciendo, son cortados por el mismo, perdón, son de la misma raíz, del mismo árbol de Jesucristo, por eso están en Cristo. Fíjate lo que dice, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia en verdad. Quiero que entiendas que aquí hay un principio importante, oír y conocer. Una cosa es solamente oír la palabra de Dios. La Biblia dice en la parábola del sembrador que el sembrador salió a sembrar y tan pronto llega la palabra, viene Satanás y no la quiere quitar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que yo solamente oí la palabra de Dios. Pero aquí Pablo está diciendo que oíste y conociste. ¿Sabes qué significa conocer? Interactuar. Por ejemplo, si yo quiero conocer a una mujer, yo voy con ella, me presento, le digo cuál es su nombre, empiezo a platicar con ella haciéndole preguntas para conocerla, qué le agrada, de dónde es, cuántos años tiene, cuál es su comida favorita, etcétera, 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 porque quiero conocerla, ¿cierto? Lo mismo aquí Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, esta palabra que oíste te dio comezón para rascarte y conocerla más a profundidad. Es decir, no solamente la oíste y dijiste, órale, chido Jesucristo, sino que esa palabra llegó a tu vida y tú mismo quisiste indagar y conocer más de esa palabra. ¿Sí me explico? Bueno, ese es un principio que todo cristiano verdadero, si tú eres un cristiano verdadero, eres conocido por oír la palabra de Dios. Un verdadero cristiano primero es conocido por oír la palabra de Dios o leerla. Es decir, no hay cristiano verdadero que no ame leer la palabra o oír la palabra de Dios. Segundo, no hay cristiano verdadero que solamente se quede en leerla o oírla y no hacerla. ¿Sí me explico? El cristiano verdadero la oye, la lee y la hace. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y lo dice, versículo 6 otra vez, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros desde el día que la oíste. ¿Te das cuenta? Desde el día uno que tú oyes la palabra de Dios trae fruto. Por eso es importante que a veces cuando estamos con primos, con familiares y con amigos, a lo mejor no le das todo un sermón, pero con uno, dos, tres versículos que plantes, ya la oyeron. ¿Ok? Ok, el día que la oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Aquí Pablo está diciendo, no conociste cualquier cosa, conociste la gracia. ¿Saben qué es la gracia? El regalo inmerecido. ¿Qué es ese regalo inmerecido? Conociste el perdón y el amor de Dios que no podías tener antes porque tus pecados te separaban de Dios. Y por eso Pablo está diciendo, conociste la gracia de Dios en verdad. Es decir, yo sé que todos ustedes experimentaron el nuevo nacimiento y conocieron que Dios perdonó sus pecados. Fíjate lo que dice versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, ¿te das cuenta? Aquí es donde habla de Epafras. Entonces, ¿qué quiere decir esto que Pablo está diciendo? Que Epafras era el maestro o tal vez era el líder de la iglesia, pero Epafras es la persona que le hacía saber a Pablo todas las cosas de la iglesia de Colosenses, sin ser una iglesia que Pablo había construido. Quiero que entiendas una cosa. Epafras, a pesar de que él tenía esta propia iglesia, por así decirlo, él iba y le rendía cuentas a Pablo y tomaba a Pablo como un verdadero apóstol de Jesucristo para meterse bajo su cobertura. Luego les hablo de la verdadera cobertura. Hoy no les voy a hablar de la verdad, de cómo es la verdadera cobertura, porque hoy en día te hablan personas y me dicen, oiga, pastor, me da cobertura. Como que si fuera, ten el paraguas, aquí está. Ahora sí, entonces, y si hacen lo que quieran, y de repente las personas, acabo tengo cobertura del pastor. Así no es la cobertura bíblica. Luego se las enseño, es otro tema. ¿Ok? La cobertura bíblica es cuando tú aprendes y Dios te manda que te sometas a ese líder para aprender de él. Epafras, Dios le puso en su corazón someterse a Pablo porque reconocía la autoridad dada a Pablo. Y Epafras se sometió a Pablo para aprender de Pablo. ¿Me estás entendiendo? Esa es la verdadera cobertura. Y aquí Epafras dice, aunque la iglesia, yo la levanté, yo la hice, Dios puso en mi corazón
que fuera con Pablo y que yo me someta a Pablo y que Pablo sea mi líder espiritual. Es lo que Pafras está diciendo. ¿Ok? Versículo 7. Como lo habéis aprendido, eso quiere decir que no hay llaneros solitarios en esta vida. Aún mismo, yo tengo el pastor Bemis. Duane Bemis es mi capellán cuando yo estuve en la cárcel. Yo ya conocía a Cristo. Cuando estuve en la cárcel, conocí a Cristo en otra cárcel, pero cuando me cambiaron a la otra cárcel, que estuve 2 años por ahí, conocí a este gran hombre de Dios que tiene desde el 2005 que lo conozco hasta ahorita el 2025. Tengo 20 años que estoy sometido a su liderazgo y que estoy sometido a su guía. Y él es una persona que ora por mí todos los días y es una persona que tengo problemas, le hablo, es una persona que ora por mí, es una persona que tengo algunos temas complicados y él me ayuda a orar, es una persona que si hoy estoy aquí hablándoles a ustedes es porque él ha orado por mí y me ha formado mucho como líder y servidor de Cristo, ¿ok? Entonces todos tenemos que tener un líder a quien rendirle cuenta, no podemos ser llaneros solitarios, ¿ok? Versículo 7. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Es decir, Pablo está diciendo, Epafras no anda en rebeldía, es un fiel ministro. Fíjate, qué difícil es eso cuando Epafras hizo todo y hace todo, y aún así va con Pablo y le dice, Pablo, someto mi ministerio a ti porque sé que eres un gran líder. Y cuando tú eres un buen líder, y tienes grandes siervos. Yo tengo grandes siervos ahorita. Yo tengo muchas personas ahorita en mi iglesia fuera de la iglesia que son mis discípulos, que Dios ha puesto como mis discípulos. Y esos siervos, yo me expreso muy bien de ellos. ¿Por qué? Porque son fieles al Señor. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí, ¿ok? Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, Pablo está dándole, como diciéndole, hey, confíen en Epafras. Epafras está haciendo bien las cosas. Versículo 9. Versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Quiero que entiendas que la palabra Espíritu viene con E mayúscula. Está diciendo el amor del Espíritu Santo. Es decir, la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que todo el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Y aquí Pablo está diciendo que él está atestiguando Epafras que el Espíritu Santo ha derramado tanto amor, o todo el amor, perdón, todo el amor en la vida de los colosenses de Colosas, que ellos lo demuestran tanto ese amor. Por eso aquí Pablo dice que me ha declarado su amor, el amor verdadero que viene por el Espíritu Santo. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Fíjate que Pablo dice nosotros, o sea, el grupo de Pablo que estaba con Pablo en la cárcel ahí. No cesamos de orar. ¿Saben lo que significa no cesar de orar? Significa que están orando constantemente para que crezcan en el Señor, para que crezcan en ese amor. Fíjate lo que dicen, de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Si tú no sabes por qué pedir por una persona en una iglesia, no sabes por qué pedir por los hermanos, esta es la clave. Tú tienes que pedir que las personas sean llenas del conocimiento de Dios. No hay más, señores. Nosotros tenemos que orar por los cristianos para que los cristianos sean llenos del conocimiento de Dios y conozcan la voluntad de Dios y hagan con excelencia el propósito de Dios para su vida. Fíjense lo que dice. Voy a leer el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos. No cesar significa que no paran y no paran y no paran. Es decir, todos los días estaban orando, orando, orando. Si tú no sabes por qué orar por tu iglesia, ora por esto. Señor, oro por mi iglesia y oro por la iglesia fulanito tal, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero no solamente eso, oro para que andéis como es digno del Señor. Señor, oro para que endereces a aquellos que andan torcidos. Señor, oro para que cuando lean la Biblia la hagan. Señor, oro, Señor, para que estas personas, estos hermanos en la iglesia, Señor, sean verdaderos cristianos, Señor. Oro para que anden como es digno del llamamiento en Cristo Jesús. Versículo 10. Para que andéis. Si tú no sabes otra vez por qué orar, ya te dije dos cosas. Lo primero, ora para que seamos llenos de la voluntad
de Dios, para que seamos llenos del conocimiento, perdón, de conocer, interactuar que le agrada a Dios. Porque cuando yo leo la Biblia, yo conozco que le agrada a Dios, ¿ok? Segundo, para andar, es decir, cuando yo conozco que le agrada a Cristo, a Dios, yo tengo que caminar en ese conocimiento, es decir, tengo que hacerla. Por eso les dije que no solamente se puede quedar en leyendo la Biblia, sino hay que hacerla, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjate, agradándole en todo. Y no solamente eso, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te estás dando cuenta en qué tenemos que crecer? Tú y yo tenemos que crecer en conocer la voluntad de Dios, en hacerla, en llevar ese fruto porque he conocido la voluntad de Dios y Dios quiere que vaya a la cárcel, a los hospitales, que ore por los enfermos. Dios quiere que haga esto, Dios quiere que me meta más en su palabra, Dios quiere que me meta más a conocerlo, Dios quiere que, ¿sí me explico? ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Cuando yo empiezo a leer la Biblia, yo estoy conociendo que le agrada. Cuando yo estoy conociendo que le agrada, tengo que accionar y tengo que hacerlo. Primero, vivir una vida santa y segundo, llevar fruto. Acuérdense que nos dice eh, Juan capítulo 15, estoy aquí en el capítulo 15, versículo 7. Fíjate lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si nuestro Señor Jesucristo hablando, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seas mis discípulos. ¿Te estás dando cuenta? Bueno, eso mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículos 7 y 8, es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Está diciendo que si nosotros permanecemos pegados a la palabra de Dios, vamos a conocer su voluntad, podemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer con excelencia la razón de nuestra existencia para llevar fruto. Déjame decir una cosa, tú nunca vas a llevar fruto si no empiezas a hacer con excelencia la razón de tu existencia. Tú puedes vivir una vida digna del Señor, pero tal vez no estás llevando fruto, es decir, no estás accionando, pero Dios quiere que vivas una vida en santidad, pero también que lleves fruto. ¿Ok? Bueno, versículo 10 otra vez, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no solamente en lo que tú quieras, sino en lo que en todo. Agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Fíjate, llevando fruto de toda buena obra. ¿No sabes qué hacer? Dice, haz algo bueno, porque todas las obras buenas son buenas. Ve al hospital, visita a los enfermos. ¿Sí me explico? Ayuda a la gente en la calle. Hay un niño que está desconsolado, ayúdalo a calmarlo. Hay una persona que necesita un abrazo, abrázalo. Hay una persona que necesita dinero en la calle, dale. ¿Sí me explico? Toda obra buena. Y luego dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, no con algo de poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Te das cuenta? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. No tu potencia, sino la potencia de su gloria. Acuérdate que está fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad. Quiero que tiene este versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder. Cuando tú creces en el conocimiento de Cristo, en el versículo 10 que lo dice, Dios te fortalece con todo poder. Quiero que entiendas que todo el poder de Dios te fortalece, pero no viene por una varita mágica, Señor, fortaléceme con tu poder, sino tiene que ver cuando yo leo la Biblia y yo la creo y tengo conocimiento que mi Cristo es todopoderoso, entonces yo le puedo decir, Señor, fortaléceme con este mismo poder, Señor, que fortaleciste a Pablo cuando lo apedrearon y se levantó. Señor, fortaléceme con este poder cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní y dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Señor, fortaléceme con este poder para, ¿sí me explico? Cuando tú lees la Biblia y tienes ese conocimiento de quién es Jesucristo y quién tú eres para Él, su Hijo amado, tú vas a entender que Dios no te va a decir que no. Y tú vas a entender que Dios te va a fortalecer con todo poder
para que sigas adelante cumpliendo su obra. Yo no sé si estás pasando por un problema económico, yo no sé si estás pasando por un problema de enfermedad, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero si tú estás haciendo la obra de Jesucristo y tú estás siguiendo adelante, déjame que Dios te está diciendo, yo te quiero fortalecer con todo poder, ¿ok? Pero para fortalecerte con todo poder no es una varita mágica que déjame te fortalezco, sino que tienes que crecer en el conocimiento de quién es Jesús y quién soy yo para Él y el propósito que Él tiene para mí. Versículo eh, 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, conforme a la potencia de su gloria y no conforme a lo que tú puedes hacer. Acuérdate que está hablando de Jesucristo y está resaltando a Jesús como Señor, algo que se había introducido una falsa doctrina diciendo que Jesús no era Dios. Y aquí Pablo está diciendo, Jesús es Dios, ¿ok? Para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Fíjate, dando gracias al Padre, dale siempre gracias a Dios, es lo que leímos en Filipenses en el capítulo 4, dar siempre gracias a Dios por todo. ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios? Porque Él nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Versículo 12, tenemos una herencia. Conoce cuál es tu herencia. Por eso Pablo en el capítulo 1 de Efesios dice, en el versículo 15 en adelante, dice que él ora para que conozcamos la herencia de Cristo Jesús. Porque cuando yo conozco la herencia, yo sé lo que tengo para vivir en Cristo. ¿Para qué? Para hacer con excelencia la razón de mi existencia y así llevar mucho fruto para el Señor. Pero si yo no sé mi herencia, yo no puedo llevar fruto de Dios porque no puedo hacer uso de esos recursos hasta que yo sepa que es esa herencia. Amén. Versículo de los santos de luz de nosotros. Versículo 13, al cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiero que sepas que con nosotros que le hemos dado nuestra vida a Cristo, ya no le pertenecemos a Satanás. Satanás no tiene nada que ver, aunque eso no signifique que Satanás no nos vaya a poner pruebas, no nos vaya a poner de piedra de tropiezo, no nos va a querer desanimar. Claro que sí, el desánimo quiere llegar a nuestras vidas, la tristeza quiere invadirnos, los problemas, las situaciones, pero la Biblia dice que no le pertenecemos a él, que ya fuimos comprados por sangre y fuimos trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad, es decir, del poder de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Quiero que veas aquí que está diciendo su amado Hijo. Está resaltando otra vez que Jesús es Hijo de Dios. Está volviendo a traer la doctrina correcta y le está quitando esa doctrina que se estaba metiendo que Jesús no era Dios. ¿Ok? Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La sangre de Cristo nos compró y no solamente nos compró, nos dio vida nueva y apartó nuestros pecados de nosotros. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, yo quiero, Colosenses, que ustedes conozcan la voluntad de Dios y que conozcan a Jesús para que caminen con excelencia en la razón de su existencia y conozcan la herencia que Dios les ha dado para que lleven mucho fruto. Recuerden, el diablo no les puede hacer nada porque no le pertenecen a él, sino que están bajo el poder de Dios y él los fortalece. Amén. Gloria a Dios. Alma, ¿puedes ponerle parar, por favor?